Ecco. Estoy en comunicación con el señor obispo de la ciudad de Iquique, Monseñor Isauro Covili. Excelencia, muchas gracias por concederme esta entrevista. Gracias a ti por la invitación a participar de este momento y en diálogo contigo. Lamentablemente, en este mundo hay guerras, hay crisis sociales, económicas, y siempre es importante escuchar un mensaje de fe y esperanza, que son dos de las tres virtudes teologales. ¿Qué nos puede decir al respecto? Ya que hay mucha gente que lamentablemente le está pasando mal. ¿Qué mensaje esperanzador para este año 2025? Sí, bueno, como bien dice, ¿no? Hay tantas situaciones de conflicto y de guerra en el mundo y que siempre estamos rezando por ellos, sobre todo en Ucrania, en Tierra Santa, en guerras desatadas en África, de las cuales casi nadie habla, situaciones en América Latina, de tanta inseguridad en nuestros países también. Y bueno, siempre los años, los inicios de año y este siempre un año en el Señor y por lo tanto, como el Señor es la fuente de la esperanza, desde ahí podemos afirmarnos para vivir, para caminar, para hacer lo posible en bien de los valores. Hay valores que están impresos en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, por nuestra hechura creacional y por lo tanto siempre estamos invitados no solamente a reconocerlos, sino a configurar nuestra vida y a desarrollar nuestra vida conforme a ello, como es el tema o los valores de la verdad, el valor de la justicia, de la reconciliación, el valor de la fraternidad, el valor de la solidaridad. Más todavía este año donde el Papa nos invita y ha convocado a toda la Iglesia y en sí mismo también uno podría decir y extenderlo a toda la humanidad, a ser peregrinos de esperanza y peregrinos en cuanto que nos permite experimentarnos siempre en camino, experimentarnos que nunca estamos acabados, experimentarnos que no pertenecemos a este mundo, sino que hacia Dios y hacia el cielo, y de esperanza en cuanto que Dios es la fuente de la esperanza y desde ahí podemos siempre tener una mirada, bueno, no yo diría ni positiva ni negativa, sino esperanzadora. Pero la esperanza cristiana siempre supone el compromiso de cada hombre y de cada mujer en bien de empujar esta historia para realidades un poco más sublimes de las que sufrimos cada día. En América Latina hay una dictadura que muy pocos hablan, quizás no es tan comercial para los medios hablar de ella, que es la dictadura sangrienta de Nicaragua, del régimen de Daniel Ortega que persigue a la Iglesia Católica. Me imagino que esta situación lo tiene preocupado también al episcopado chileno. Sí, siempre hemos estado atentos a los desarrollos de estos pueblos y con dolor respecto a lo que viven. En su momento, los obispos en Chile hemos sacado una declaración y palabras de aliento para la Iglesia en Nicaragua y para que pueda restablecerse, diríamos, la democracia y el respeto a cada persona, como al igual también hacia Venezuela, donde habían ciertas esperanzas respecto a días pasados, digamos, Pero aunque en excelencia, el en fondo, Venezuela no se persigue la Iglesia como hace el dictador Ortega. sí, ciertamente, pero se persigue, diríamos, a tanta gente que ha tenido que dejar el país, digamos. Entonces también son situaciones de dolor que viven los pueblos. Y ciertamente, como usted dice, en Nicaragua, en cuanto que la iglesia es perseguida y congregaciones que han sido expulsadas del país y el pueblo mismo, digamos. Y por lo tanto, sí, nuestra oración y para que las comunidades, la iglesia en Nicaragua siga siendo signo, diríamos, de esperanza y que las realidades cambian, ¿no? Los gobiernos, las dictaduras, por muy poderosas que sean, tarde o temprano y más temprano, seguramente que tarde, terminan porque el pueblo de una u otra manera, la gente sencilla y en este caso también la iglesia colaboran y ayudan desde el Evangelio para que las realidades puedan ser transformadas. A veces la experiencia personal es aleccionadora para los demás. ¿Cómo fue
su abrazo al sacerdocio? ¿Por qué decidió ser un hombre de Dios, un hombre de la iglesia? Bueno, hay motivaciones en mi vida en el origen vocacional que tienen que ver con experiencias misioneras y en esas experiencias misioneras, tiempos de misión, encuentro con gente muy necesitada y con pobres en la novena región. Yo nací en un pueblito que se llama Capitán Pastene, que era donde llegaron mi familia, los italianos y tantas otras familias italianas que llegaron ahí. A finales de los 60 mi familia pasó hacia Angol, que es un pueblito más grande y cerca de Capitán Pastene. Nos incorporamos ahí a la parroquia y siempre una sensibilidad en términos solidarios como nota de la pastoral de la parroquia. Junto con ello también, y eran frailes, franciscanos, en ese tiempo cuando yo tenía unos 17 años, 18 por allí, leí un libro sobre San Francisco y bueno, fueron elementos que a través de los cuales Dios me fue hablando y fui descubriendo, diríamos, esta invitación suya de consagrar mi vida a la vida franciscana y en el sacerdocio. Y siempre en esta vida y orientada hacia los sencillos, a los que sufren, a tantos que caminan de pie y que les cuesta cada día vivir, digamos. Por eso también se popularizó el término una vida franciscana por la austeridad. Sí, claro, la austeridad, la desapropiación, son elementos propios del carisma, ¿no? Y es uno de los votos de Y los sacerdotes, el voto de pobreza. sí, 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 sí. Y entonces yo soy un convencido que la vida fraterna y podemos vivir fraternalmente y una fraternidad no solamente pensada en términos de relaciones humanas, sino una fraternidad que se extiende hacia la creación, hacia la realidad cósmica, hacia las criaturas. Pero esto es posible en la medida que hagamos un camino de desapropiación, en la medida que hacemos este camino de experimentarnos administradores y no dueños de la casa común y de la creación, en cuanto que solamente Dios, podemos decir así, es el dueño y el creador de todo. Y un camino para andar por ahí es justamente el de la desapropiación. O sea, por un lado el tema de la pobreza, del Consejo Evangélico de la Pobreza, pero esto unido también a tener un corazón desprendido, porque desde ahí entonces podemos reconocernos hermanos y podemos construir una vida mejor para todos. La última pregunta. En los últimos años, debido a la salud y a la edad avanzada de Bergoglio, se habla de una posible sucesión papal, porque esto es lógico que ocurra después de un cónclave. ¿Usted piensa que el sucesor de Francisco I tendría que ser un cardenal de Latinoamérica? Porque generó mucha expectativa, que fue el primer cardenal latinoamericano que llegó al pontificado. Sí. No sé si necesariamente tenga que ser latinoamericano, eso no lo sé. Para mí lo importante es que el futuro Papa no tiene otra misión, diríamos, que dar continuidad dar continuidad a esta iglesia que ha redescubierto la sinodalidad como forma de ser iglesia. Y la sinodalidad no como un elemento nuevo, sino que un elemento constitutivo del ser iglesia de Jesús. Por lo tanto, el caminar junto, esta conciencia de pueblo de Dios, esta conciencia donde hay un estatuto básico que es el bautismo, y desde ahí todos nos reconocemos como pueblo de Dios, la Iglesia y con estas notas que han estado presentes y que el Papa Francisco ha podido delinear con mucho más fuerza y con una orientación ciertamente desde su experiencia de Iglesia latinoamericana, tendrá que seguir adelante. Por eso a mí no me preocupa tanto de dónde venga el Papa, si es de América Latina, muy bien, digamos, es un continente de donde uno está situado, pero si de donde sea, lo importante es que siga animando en una vida de cierta coherencia y con testimonio claro de esta iglesia sencilla, sinodal, fraterna, profética, comprometida
y yo diría encarnada, porque cuando uno cree en un Dios que se ha encarnado, ha asumido carne, se ha hecho cultura, ha nacido en medio nuestro, ese hecho teológico, bíblico, de fe profunda, reclama siempre una iglesia sencilla, encarnada, comprometida, y especialmente con los más sencillos y los más pobres. Lo resumo en una frase en términos políticos, que el próximo papa sea una continuidad del actual pontífice. Sí, Muchísimas sí, gracias, Excelencia. ciertamente. Muy amable. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.